Guilherme, me conte como você conheceu o Mohamed e o momento em que aconteceu, né, o contato para transformá-lo em um personagem para seu documentário. E até mesmo se você pode contar um pouco também sobre a participação brasileira que há nele. Claro. Mohamed lo conocimos en realidad por las noticias cuando estos 6 presos que estaban en Guantánamo llegan a Uruguay. Y bueno, ahí surgió la iniciativa del productor hacer una película con ellos. Yo no estaba seguro, para mí no había ahí una historia de película en un principio porque estaba muy la temática de Guantánamo y a mí me parecía que eso ya era algo conocido. Pero después de muchos meses de investigación y de acompañar el proceso de los primeros meses de ellos en Uruguay, vimos que había una película interesante a partir de esa vida en Uruguay, digamos, cómo comenzaban esa nueva vida, ¿no? Y a partir de ahí contactamos con un coordinador de ellos y el gobierno, entre los expresos y el gobierno, y él es que nos presenta a Mohamed. Mohamed es el único palestino del grupo. Estaba en ese momento casado con una uruguaya. Él, a los 6 meses de estar en Uruguay, se casó con una uruguaya que ya se había convertido al Islam anteriormente. Y entonces veíamos que había en él un perfil interesante de integración y de desarrollo, o sea que era coherente con nuestra intención de contar una película de ese comienzo de vida o de esa segunda oportunidad. Entonces rápidamente vimos que había ahí un potencial de Mohamed como personaje. Una vez que filmamos unas primeras sesiones, Santiago López se encuentra aquí en Río Content con Carla Ponte y tienen una conversa de productores amigos que se conocían y en qué estaban cada proyecto, en qué proyectos estaban cada uno, digo, y Carla vio una primera entrevista que habíamos hecho a Mohamed y algunas otras imágenes y le pareció que el documental tenía mucha fuerza, que la historia tenía mucha fuerza y bueno, a partir de ahí comenzamos a intentar ver cómo participaba Brasil, porque Carla estaba convencida de que tenían que participar, de que era una historia muy, muy fuerte, que para nosotros además fue muy gratificante, porque cuando uno está comenzando un proyecto, que un colega de otro país reconozca el potencial que uno cree que tiene, es mucho más que una confirmación, digamos, ¿no? Es un aliento fuerte, además de que permitía que el documental creciera a nivel de presupuesto y a nivel de todo, de vuelo artístico y de otro montón de cosas. Entonces, bueno, fue el proceso ese de poder intercambiar con Carla sobre la idea también y sobre el perfil de documental que estábamos haciendo y ver quiénes participaban. Definimos que la participación de Brasil iba a estar centrada más, bueno, en la producción obviamente y en la postproducción, que era lo más sencillo porque mandar a un técnico a un rodaje en ese tipo de rodajes que son esporádicos era muy difícil, ¿no? Es mucho más sencillo mandar a un técnico cuando está centrado el rodaje en 2 semanas o en 3 semanas, que cuando estos fueron casi 3 años de rodaje, un día, una semana, 3 días otro, o sea, no era posible tener un técnico en rodaje, entonces era mejor concentrarlo en la postproducción. Y bueno, se trabajó así, se consiguió el reconocimiento de Ancine, la productora Primo Films consigue el reconocimiento de Ancine para la coproducción, conseguimos también el reconocimiento de Ibermedia a la coproducción de Uruguay y Brasil sobre esta película. Y bueno, llegó el momento de la postproducción, entonces trabajamos con la gente de Quanta en lo que es la postproducción de imagen. Hicimos color, conformado, títulos, créditos con ellos. Trabajamos la música con Diogo Pocas y el sonido con el estudio Plugin, perdón, y los subtítulos con la gente de Iguale. Ese fue el gran aporte técnico que tuvo Brasil, además de la producción ejecutiva que desde un momento muy inicial participó en un montón de cosas, viendo material, viendo montaje también, o sea, que hubo mucha participación en ese sentido. Em Coletiva, você falou brevemente sobre essa questão do acesso, principalmente repartições em que você conseguia
filmaram o Mohamed, né, interagindo com outras pessoas em relação às condições dele, principalmente as profissionais. E eu acho muito interessante que ao mesmo tempo que de repente você não tem acesso à liberdade para filmar os rostos dessas outras pessoas, de certa maneira, como cineasta, você estabelece meio com uma visão de prisão em vida, né, do claro. Mohamed. Então eu quero que você comente justamente sobre esse aspecto, né, dessa decisão em como filmar. Sí, eso fue primero una limitación, ¿no? O sea, las oficinas donde él va a cobrar o donde él se va a relacionar con alguna de las personas que manejan lo que se llama el programa, que es el dinero y la manera de integrarlos que tiene el Estado, ¿no? Nos limitaron la posibilidad de filmar los rostros de esas personas. Entonces lo que hicimos fue utilizar esa limitación como una ventaja, digamos, ¿no? Porque nos permitía que no ver el rostro de quienes interactuaban con él. Entonces ese Estado que los coordinaba, que les pagaba, que los ayudaba más o menos, no tenía rostro. Y hacía eso bastante más fuerte que si hubiera tenido un rostro de ese personaje. Entonces lo que hicimos fue concentrarnos en él, las voces se escuchan, los cuerpos pasan, hay una cosa así, pero él está interactuando todo el tiempo con personas que no vemos y eso refuerza la idea de abandono del Estado en este sentido, de mala gestión, porque las respuestas que le dan no son suficientes, el esfuerzo que hacen no es suficiente, la manera de interactuar, o sea, son personas que no hablan ni árabe ni inglés, que son los dos idiomas que maneja Mohamed, entonces hay mucha cosa ahí que estaba pasando, pero que se refuerza con la idea de esta cosa de no ver los rostros. Y además, un elemento que está también ligado a esto es el elemento del ascensor, que está ahí en esa misma oficina donde él iba habitualmente, que es un ascensor de reja, pequeño, y que nosotros utilizamos para enfatizar esa cosa de la esperanza cuando él iba, la desazón cuando bajaba del ascensor, ¿no? Esa cosa de que no conseguía lo que parecía que no sé qué, y del encierro, ¿no? Porque es un ascensor de doble reja, de estos antiguos, muy pequeño, entonces nos parecía que subrayaba esa situación un poco monótona de la burocracia, del fracaso del programa. Sí. Entonces eso yo creo que también aportaba a esa sensación que uno tiene cuando entra a la oficina y no ve esos rostros, ¿no? E me conte o que liberdade passou a significar para você depois de passar esse período com o Mohamed, porque nós como pessoas comuns, né, temos as nossas limitações, né, e imagino que para ele isso tenha um outro significado, né, até mesmo pelas questões culturais, religiosas e também pelo passado que ele carrega, né. Não entendi a primeira palavra. Em relação ao que significa agora para você liberdade. Ah, la libertad. Isso, depois de acompanhar os passos de Mohamed. Bueno, para mí fue muy interesante ver la historia de Mohamed como si fuera una historia única, digamos, ¿no? Para darme cuenta de que la libertad está muy sobrevaluada como término, ¿no? Se usa como muy grandilocuente y la verdad es que las libertades a las que accedemos, por lo menos en estos países occidentales libres, sí, es bastante limitada, porque las cosas que tiene que vivir Mohamed para poder vivir en libertad, que es conseguir un trabajo, una casa, una estabilidad, todos los que vivimos en este sistema capitalista tenemos que hacerlo, y es complejo muchas veces. Entonces me parece que sirve para reflexionar un poco sobre esa noción de libertad, digamos. Libertad no es poder comprarse un iPhone en cuotas o en el Black Friday, digamos, ¿no? O sea, libertad son otras cosas y me parece que cada vez más nos venden la sensación de hiperlibertad y cada vez es menor, digamos, ¿no? Y para mí con la tecnología es muy claro, ¿no? O sea, sos más libre porque tenés el mail en tu teléfono o sos más esclavo porque cuando vas al baño chequeas el mail y respondes a alguien, ¿no? O sea, hay una cosa ahí media perversa del sistema que es interesante para reflexionar todos, que no estuvimos presos en ningún lado ni que nos dieron la libertad, sino que ya venía dada. Es interesante. Y para mí otra cosa que queda ahí subyacente en esta reflexión es que sacar a un hombre de una cárcel no es necesariamente darle la libertad.
Muito obrigado pela entrevista. No, a usted, por favor, un placer.